¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras entrevistas en CNN Chile, Barómetro de Brecha Ciudadana Digital. Ese es el nombre de la encuesta que realizaron varias instituciones, la Subtel por una parte, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Universidad Adolfo Ibáñez y Conacción estuvo también siendo parte de este estudio. Y a propósito de este tema de cómo están las brechas en un tema que es absolutamente principal en estos días de pandemia, es con quien vamos a hablarlo a esta hora. Arturo Alba es el profesor académico de la Adolfo Ibáñez, que ya está en contacto con nosotros y lo saludamos. ¿Qué tal, profesor? Bienvenidos a CNN Chile. Hola, gusto. Gracias por la invitación, por la oportunidad de conversar. Gracias a usted, Arturo. Bueno, hablábamos, es una encuesta que vamos a dar algunas luces, ¿no? Para hacernos la idea de un tema que, lo decíamos, ha sido fundamental, sobre todo en la pandemia, a propósito del encierro, de cómo hacer muchísimas cosas a través de la tecnología. Desde trámites, desde estudiar, desde reuniones sociales y muchísimas otras. Algunos de los principales resultados de este estudio es que las mujeres, las personas con bajos ingresos y de menores niveles educacionales presentan esta mayor brecha. Eso parece no ser un misterio, pero de todas maneras hay que analizarlo. ¿Cuál o cómo lo ven ustedes después de haber realizado esta encuesta, que por lo demás fue y terminó en abril, ¿no? En el primer trimestre de este 2021? Así es, Frecia. Lo que nosotros hicimos fue primero un estudio exploratorio, porque en general cuando uno analiza Chile y lo analiza además en términos promedios y lo compara con algunos referentes, normalmente en indicadores de digitalización, particularmente en la región, aparecemos muy bien. Sin embargo, cuando uno desmenuza y mira más allá de las infraestructuras y mira más bien el uso que las personas están haciendo, que los ciudadanos están haciendo de la digitalización, en particular en este caso, usos cotidianos en teletrabajo, en educación en línea, en los trámites virtuales con el Estado, en los trámites virtuales en salud o en comercio electrónico, nos apareció una brecha significativa, una brecha importante, si lo comparamos con el valor que las personas le están asignando a la digitalización. Sobre el 90% de las personas dicen, mira, que hay mucho valor para mi vida cotidiana, para mi calidad de vida. Sin embargo, nos aparecieron brechas significativas. Entre el 80, ¿verdad?, el 70% de las personas manifiestan que en estos servicios cotidianos tienen dificultades para usar, para aprovechar, para poder trabajar en estos nuevos entornos digitales. Y ahí seguimos explorando. Hay una transformación digital que ha estado pendiente. Le quiero preguntar a propósito de esto. Ahora muchos se apuraron, ya sea instituciones, algunos estados, ¿no? Hablando a nivel mundial. Pero esta transformación digital, más allá de que llegó para quedarse, también nos queda debiendo mucho porque fue de improviso, ¿no? No se pudo hacer una cosa paulatina, sino que llegó de repente y bueno, ahí el que tuvo más acceso ganó, por decirlo de alguna manera, y el otro sigue quedando atrás. Efectivamente, yo creo que la pandemia, el entorno que nos ha tocado vivir, nos permite identificar, por una parte, la importancia que tiene, la relevancia que tiene en nuestro quehacer, en la vida diaria, en lo cotidiano, y por lo tanto, muchos dicen, ¿no?, el impulso a la transformación digital que dio el COVID fue muy significativo. Pero sobre todo porque nos permitió tomar conciencia de lo relevante, del uso, de lo significativo que puede ser justamente en nuestro quehacer. Nos mostró también que a la edad que estamos haciendo esta transformación no es suficiente. Necesitamos acelerar, necesitamos ir más velozmente, pero por otro lado necesitamos ir más certeramente, ¿no? Este es una actividad donde tenemos que identificar dónde están las principales brechas e ir a atacarlas de manera muy sistemática, tanto desde el mundo público como desde el privado. Y eso es lo que busca el estudio. Este primer análisis nos permite plantear algunas hipótesis, algunas las conocíamos, otras son de un nivel de profundidad y focalización mayor, para justamente a partir de eso desarrollar estudios complementarios que nos permitan entonces definir políticas públicas muy concretas.
Sí, aparecieron cosas, tú mencionabas, ¿no? Mujeres, bajos ingresos y menores niveles de educación. Efectivamente, ahí hay una brecha muy significativa que hay que abordar rápidamente y de manera muy rápida, pero también hay factores todavía de infraestructura, precios, la infraestructura en el hogar que está disponible, la manera en que se ha alterado la forma, porque simultáneamente tenemos, ¿verdad?, una familia que está trabajando, hijos que están estudiando, y esto obviamente también significa un compromiso, no solamente técnico, sino que incluso psicológico en la dinámica del hogar. Entonces nos aparecen factores que van más allá de lo técnico y que es vital también trabajar. Y eso, profesor, que hecho este diagnóstico, como lo señalaba, estamos al debe en algunos puntos, pero en soluciones concretas, por ejemplo, porque aquí se podría decir, en todos estos grupos que se ven más afectados con una brecha más alejada, entonces, ¿cómo? Se van ayudas, se capacita, se entregan equipos, se mejora Internet en los lugares más alejados, en los lugares rurales. Aquí me imagino que debe haber un plan de trabajo, pero en el que ya se debería haber estado trabajando hace un año, ¿no? Mínimo. Absolutamente, y en algunos de ellos hay trabajo. Por ejemplo, cuando estamos hablando del despliegue de infraestructura, hay un trabajo en despliegue de infraestructura. Sin embargo, miramos a nivel de detalle, todavía hay vacíos, hay sectores del país donde la velocidad a la que estamos con infraestructura física, fibra óptica, a la velocidad que estamos construyendo, ¿verdad?, comunicaciones también inalámbricas, la cobertura del mundo móvil tiene que ser más profunda y más aceleradamente para ser capaces de integrar a bolsones de ciudadanos en distintos ámbitos que se nos están quedando atrás. En otros casos lo que nos aparece es que hay una brecha de calidad de servicio, o sea, habiendo servicio, la velocidad que tenemos de banda ancha no es suficiente para estas nuevas prestaciones, pues si queremos tener videos, si queremos tener aprendizaje, si queremos tener, ¿verdad?, medicina desde el hogar, necesitamos banda, sin considerar obviamente temas como el entretenimiento, el comercio electrónico. Aparecen aspectos de infraestructura que definitivamente requieren ser abordados. Aparecen temas de uso y por lo tanto de capacitación, de formación, de transferencia de entrenamiento asociado a las personas, y definitivamente además aparecen soporte funcional, soporte técnico, aparecen además de generar condiciones adecuadas para que se aproveche todo el potencial de las tecnologías. Pedro. Así que tenemos desafíos en un conjunto importante de frentes aún. Exacto, y además lo que tiene que ver con los trámites, por ejemplo, lo habíamos hablado al inicio de la conversación. Hay una responsabilidad en ese, o un desafío para el Estado, porque los trámites a veces son muchísimo más importantes en cuanto a la ayuda, por ejemplo, a algunos grupos de la sociedad. ¿O cuán al debe estamos en eso? Diría que evidentemente, si miramos el vaso medio lleno, tenemos un avance importante. Sin embargo, yo diría que hay aspectos que tenemos que acelerar y mejorar, como yo estaba mencionando. Estamos al debe porque además existe una expectativa y una valoración alta, importante. Esa es una muy buena noticia. La ciudadanía ve mucho valor en las capacidades digitales en términos de mejorar sus condiciones de vida habituales, cotidianas, ¿no? Sin embargo, estos espacios de preocupación no solamente nos tienen que preocupar, tenemos que actuar. Aparece temas de privacidad de datos. Hoy día hemos visto temas de bullying, que los vemos todos los días. Hay preocupaciones de la ciudadanía, no quieren exponerse, algunos no quieren participar, ven dificultad para interactuar porque tienen temor, tienen miedo. ¿Cómo abordamos la dimensión técnica? Pero cómo abordamos además la dimensión de educación, de formas de trabajo, para que ciberbullying, que las claves, que los temas, ¿verdad?, a su privacidad o el uso o el mal uso de la información, ¿verdad?, finalmente generen una percepción equivocada y por lo tanto un retraso de participación de muchos sectores de la población que podrían estar perfectamente utilizando los beneficios de la transformación digital. Arturo Alba, profesor académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchísimas gracias por haber hablado con CNN. Listo, muchísimas gracias.
Nos vemos. Y bueno, quedamos disponibles cuando nos invites nuevamente. De todas maneras, muchísimas gracias, Arturo. Vamos a estar pendientes ciertamente a otros estudios de este tipo, porque hay elementos tan simples quizá, pero tan cotidianos ahora como sacar un permiso o en comisaría virtual o lo que se requiere ahora en materia y en medida sanitaria, y eso es lo que tenemos que avanzar. Para eso medida, y para eso hablábamos también con el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Arturo Alba, en esta oportunidad en CNN Chile. Sigan en compañía de nosotros. Nos vemos.